Hola, buen día. Quiero agradecer ante todo a Elena Racino la invitación que me hizo para acompañarnos esta mañana, también a Alicia Siciliani, a Mónica Fey su presentación, por supuesto al gobernador Bonfatti, a Luis Wiener y principalmente a todos ustedes su presencia. Mi relación con la escritura no es sencilla. Para utilizar una expresión común, podría decir que las palabras no fluyen. No son el modo en el que ideas que supuestamente existen en el cerebro llegan a un papel desde el que pueden ser comunicadas por medio de la prensa o la lectura a quienes se interesan en ellas. No, las ideas no existen. Para mí, antes de comenzar el difícil, arduo, muchas veces inútil proceso de investigación que permite formularlas. No me refiero a la investigación del laboratorio o de la biblioteca, a la investigación que tiene como su fundamento ya sea a los hechos, ya sea a quienes han pensado antes que uno sobre los mismos temas. Se trata de una investigación íntima, que permite, no diré descubrir, porque no hay que suponer que las ideas están ya allí, ocultas en el fondo del ser, sino construir modestas reflexiones sobre algunos asuntos. Es un proceso de lucha y sobre todo de aprendizaje en el cual la lectura de los textos de nuestros mayores, porque somos, siempre hay que recordarlo, enanos parados en hombros de gigantes, viene en auxilio de nuestras falencias, de nuestras imposibilidades, pero también de nuestro azoro, de, digámoslo así, aunque intentaremos que no suene dramático, de nuestra angustia ante una realidad que muestra casi cada día una nueva mueca, antes impensada, sobre un rostro ya deformado por las marcas de lo que no debería haber sido, de lo que no debería ser. Al prepararme para venir aquí, esas dificultades, siempre inmensas, se volvieron pequeñas. No porque repentinamente la escritura se haya convertido en algo sencillo, sino porque la verdadera dificultad se convirtió en la de escribir para hablar ante ustedes. ¿Qué es lo que puedo, yo, decir así aquí que agregue algún valor a la tarea de mujeres y hombres que llevan adelante, desde hace décadas en ocasiones, la ardua tarea de una construcción política, pero también la no menos ardua del trabajo cotidiano en centros comunitarios, organizaciones productivas, asociaciones de la sociedad civil o el Estado mismo? ¿Conozco, acaso, alguna clave de nuestro presente, o mejor aún, de nuestro futuro? ¿Alguna clave que pueda hacer más sencilla esa tarea, que pueda contribuir a evitar los errores y multiplicar los aciertos, a hacer más claros los caminos que habrán de recorrerse y que ayude a salvar los obstáculos que aparezcan en él? Sé, por decirlo así, algo que ustedes no sepan y que merezca la pena que compartamos en esta mañana rosarina en la cual yo debo evitar que pierdan su tiempo escuchándome. La verdad es que no. No tengo esas claves, no sé qué debemos hacer, ni cuáles obstáculos se presentarán en el futuro próximo, o en todo caso, no sé nada que ustedes no sepan. Lo que voy a intentar, por tanto, es simplemente organizar algunas perplejidades, algunas incertidumbres que a mí me acompañan y que quizá también los inquieten a ustedes. Posiblemente organizar nuestras dudas e inquietudes, nuestras confusiones compartidas, sea una contribución. Espero que sea útil. Dije perplejidades y la elección del término no fue casual. Perplejidad, de acuerdo con el diccionario, significa irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo, y no otro sentimiento es el que nos provoca nuestro país. Lo creemos rico, pero no conseguimos dominar la pobreza. Lo imaginamos educado, pero nos enfrentamos diariamente con la ignorancia. Lo suponemos cargado de futuro, pero nos sentimos, y posiblemente estamos, presos de opresivas formas del pasado. Estas contradicciones, por así llamarlas, como otras muchas, pueden ser explicadas de diversas maneras y con distintas herramientas.
La sociología, la historia, la ciencia política, la economía e incluso la psicología tendrán algo que decir y sin duda muchas de esas explicaciones tendrán una parte de la verdad. Sin embargo, todas ellas dejan un punto vacío, un punto ciego que sigue siendo el del azoro ante los reiterados desengaños a los que se ve arrojada nuestra sociedad. En mi opinión, ello no es debido a la insuficiencia de las herramientas utilizadas ni a la calidad de la reflexión de quienes construyen las respuestas, sino fundamentalmente a que el fracaso de la acción colectiva nunca tiene una explicación, o al menos no tiene una en la que todos, o cuando menos una gran parte, se pongan de acuerdo, porque todos intentan sacarse de encima el peso de la responsabilidad. Como famosamente dijo Kennedy, la victoria tiene muchos padres y amigos, la derrota es huérfana. Desengaños, fracasos, frustraciones. El vocabulario con el que damos cuenta en nuestro país del estado de los asuntos comunes se ha ido poblando de términos negativos, de formas variadas de nombrar el desasosiego, la desesperanza, el malestar respecto del presente y la angustia en relación con el futuro. La sensación extendida, persistente, es que el nuestro, el de nuestra sociedad, el de nuestra vida en común, el de nuestra herencia para las generaciones futuras es un proyecto malogrado, lo que no pudo ser. La percepción negativa del presente lleva con frecuencia a mirar el pasado con nostalgia y amplifica el sentimiento de que nuestro país, que fue un buen sitio, dejó en algún momento de serlo. Cuando nuestra realidad es colocada bajo la lupa de distintos instrumentos de medida, parece confirmarse que ese sentimiento no es infundado. Un estudio del Banco Mundial, por ejemplo, señala que entre 1950 y 2000 el ingreso per cápita aumentó anualmente en Argentina solo el 1,1%, un crecimiento solamente mayor que el de Venezuela y Bolivia para ese medio siglo, los únicos países latinoamericanos cuyo desempeño fue peor que el nuestro. El mismo estudio señala que, como consecuencia de ese pobre desarrollo económico, Argentina se fue convirtiendo en un país relativamente pobre. Pero no solo se fue volviendo comparativamente pobre por el mal desempeño del conjunto de su economía, sino porque la distribución cada vez más despareja del ingreso creó una pobreza crecientemente extendida. Aunque el Producto Per Cápita en 2004 era similar al de 1974, la pobreza era muchísimo más elevada como consecuencia de esa mala distribución del ingreso. Por tanto, no se trata solo de una percepción o de un sentimiento, sino del modo en que la memoria individual y colectiva, pero también los datos que recogemos de la realidad y que vamos convirtiendo en nuestra historia, nos recuerdan que mucho en este país fue mejor de lo que es ahora. Pero esos datos nos dicen también, y debemos oírlo, que las cosas no empeoraron del mismo modo para todos. Las mediciones de desigualdad señalan un desvío respecto de la tendencia del resto de los países de América Latina, de modo que la desigualdad se ha profundizado entre nosotros mucho más marcadamente que en otros territorios. La nuestra, que era una de las naciones más igualitarias de América Latina, ha dejado de serlo. Desigualdad y pobreza. Allí están los nombres en los que se cifra el drama de la sociedad argentina. Uno, la pobreza, designa una condición, el modo en el que alguien vive su vida en este mundo. Indica principalmente dos rasgos de esa vida, la privación y el sufrimiento, lo que no es posible y lo que se padece. El otro, la desigualdad, es la medida de nuestra preocupación o de la falta de preocupación por quienes viven la vida de ese modo. La medida de nuestra preocupación política, pero también moral. O, quizá más precisamente, la medida de nuestra indiferencia. Indiferencia. La pobreza se ha ido volviendo parte del paisaje. Nos hemos habituado a convivir con ella sin escándalo. Para que ello fuera posible, para que lo intolerable se volviera cotidiano, hemos debido convertir a la injusticia en infortunio.
¿Cuál es la diferencia entre infortunio e injusticia? ¿Cuándo un desastre es una desgracia y cuándo es producto de una injusticia? Normalmente, la respuesta que daríamos, la respuesta intuitiva, es que cuando el desastre es resultado de fuerzas externas, de las fuerzas de la naturaleza, por así decirlo, se trata de una desgracia y debemos resignarnos a soportar el sufrimiento que provoca. Podremos luego intentar reconstruir, reparar, restablecer, pero la pérdida que nos ha causado la desgracia es inevitable. Aquello que fue destruido por un sismo, por una inundación, por un rayo, es solo eso, una pérdida. Pero si el desastre fue provocado por otro, entonces se trata de una injusticia. Al naturalizar la pobreza, al habituarnos a ella, al convivir con la pobreza como si fuera algo que simplemente está allí, convertimos la injusticia en desgracia, en mala fortuna. Y al suponer que es inevitable, que es casi como un fenómeno natural, olvidamos que hay quienes son responsables de ella, sea porque con sus acciones y decisiones la provocan, sea porque no hacen lo necesario para evitarla o eliminarla. De este modo, no solo liberamos la responsabilidad a quienes causan el daño, sino que convertimos a las víctimas en culpables. Para que ello no ocurra, debemos tomar el punto de vista de las víctimas seriamente, lo cual exige el esfuerzo de romper toda relación de causalidad entre las acciones de las víctimas y su condición de tales, del mismo modo en que nunca acusaríamos a quienes han sufrido la muerte de sus seres queridos en un terremoto de no haber sido suficientemente precavidos y haberse mudado a tiempo a vivir en un sitio en el que no hubiera sismos. Tomar el punto de vista de las víctimas no nos lleva solo a responsabilizar a quienes causan la injusticia. Nos obliga a reflexionar sobre otro modo de injusticia al que la filósofa Judith Shklar denominó injusticia pasiva. Por injusticia pasiva, escribió ella, no me refiero a nuestra habitual indiferencia por la miseria de los otros, sino a una mucho más limitada y específicamente cívica falla para detener los actos de injusticia públicos y privados. La posibilidad, continúa Shklar, de esa actividad cívica preventiva es una obligación de los ciudadanos y como ciudadanos somos pasivamente injustos cuando no denunciamos crímenes, cuando miramos hacia otro lado al ver trampas y avivadas, cuando toleramos la corrupción política y cuando calladamente aceptamos leyes que consideramos injustas, imprudentes o crueles. La injusticia que resulta de esta conducta no se debe, como es obvio, a fuerzas naturales ni, mucho menos, a las decisiones adoptadas por las víctimas en algún momento, sino al modo de actuar de todos nosotros, particularmente, sin duda, de quienes tienen responsabilidades mayores en la vida pública, pero no exclusivamente ellos. Y luchar contra la injusticia exige que nos recordemos a nosotros mismos constantemente cuáles son las consecuencias de nuestra inacción. Nuestra preocupación debe entonces concentrarse en ejercitar una doble conciencia, la que nos advierte que quienes padecen la miseria en nuestra sociedad son víctimas y no responsables de su padecimiento, y que ese padecimiento les ha sido infligido no por causas naturales, entre las cuales hay quienes incluirían también la maldad inherente al sistema en que vivimos, sino por agentes concretos que provocan daño, pero también por quienes no tenemos suficientemente presente que nuestra obligación como ciudadanos también nos exige evitar la injusticia que provocamos al ser pasivos ante conductas indebidas a las que de este modo volvemos naturales. Como habrán notado, hay dos cuestiones en mi opinión centrales para explicar el estado actual de las cosas en nuestro país. Por una parte, una profundamente distorsionada percepción colectiva respecto de qué es justo y qué no lo es, y de cuáles son las causas de las injusticias y quiénes sus responsables principales. Por otro lado, aunque difícilmente pueda decirse que es el otro lado, un desdén creciente hacia aquello que nunca deberíamos haber comenzado a tolerar, el sufrimiento de los otros. Estos conceptos, injusticia, sufrimiento, pueden provocar un malentendido que quisiera evitar. No estoy reclamando aquí compasión por los que sufren. La lástima, la compasión,
Pueden ser buenos sentimientos, pueden ayudar a evitar el odio y la crueldad, pero no son sentimientos políticos, no generan necesariamente deberes hacia los otros, ni reemplazan la obligación política de la justicia. La compasión es demasiado incierta y fluctuante para guiarnos en la sociedad y establecer nuestros deberes cívicos respecto de los demás. Lo que se necesita son obligaciones que dependan de la ley, no de los sentimientos. Sin embargo, solo podremos cumplir con esas obligaciones, es decir, con la ley, si lo hacemos conscientes de que unas y otras, las obligaciones y la ley, están orientadas a la justicia y que la justicia significa, esencialmente, que sea evitado todo sufrimiento que no tenga un origen en causas que estén más allá de nuestra responsabilidad directa o indirecta. No evitaremos el sufrimiento que viene de la enfermedad ni de la tristeza. No evitaremos los sufrimientos que provengan de los desastres naturales. Pero sí debemos evitar los sufrimientos que están causados por las conductas pasivas o activas de los agentes que tenemos la obligación de prevenir todo aquello que cause un daño a otros. Nuestra sociedad no parece ir en tal sentido. Los últimos días han dado testimonios terribles de todo aquello que debemos repudiar. Las imágenes, no las imágenes registradas técnicamente por las cámaras fotográficas o de televisión, que yo personalmente evito mirar, sino las imágenes mentales de los golpes colectivos a personas caídas. Esas imágenes sintetizan todo lo que no debemos ser, y eso es lo que estoy intentando hablar. Cuando vemos a un muchacho de 18 años caído en la calle y a un grupo de personas pateándole la cabeza hasta dejarlo agonizante, y cuando luego escuchamos durante días y días explicaciones sobre ese hecho, el mundo que imaginamos que querríamos habitar se desbarranca. No porque nos resulte incomprensible el temor de quienes se sienten amenazados en sus personas, o en las personas de aquellos a quienes quieren, o en sus bienes, sino porque nos resulta incomprensible que ese temor pueda utilizarse para explicar lo que no tiene explicación. Vemos aquí cómo queda interrumpida la relación causal entre cualquier cosa que haya hecho antes la víctima y el momento en que es convertida en víctima, porque ninguna acción cometida antes por la víctima, sea cual fuere, puede justificar el dolor que se le está infligiendo. Hay en esa escena terrible una víctima, hay victimarios, hay quienes cometen pasivamente la injusticia por no detener, no denunciar o incluso explicar los actos dañinos. Hay una violencia sobre la ley y hay una pérdida colectiva de conciencia de que lo más importante, lo único importante para que podamos vivir juntos es no dañarnos. Estos episodios, que no imagino convalidados por la sociedad, sino solo por algunos individuos y especialmente por algunos demagogos y oportunistas, estos episodios son sin embargo reveladores de la pérdida de una idea común acerca de cómo debemos vivir. Permítanme utilizar para explicarme mejor un ejemplo personal. En los días posteriores a las politizas, dije en algunos medios de comunicación que debíamos dejar de hablar de justicia por mano propia, porque ninguna idea de justicia, ninguna posibilidad de justicia tiene nada que ver con que un grupo de gente patee la cabeza de alguien caído hasta matarlo. Eso provocó comentarios muy agresivos en las redes sociales, entre los cuales recuerdo uno que decía, evito los adjetivos: Katz dice que es peor quien golpea a un delincuente que el delincuente. Ese comentario, que no había sido hecho por mí, sino que era la interpretación de lo que yo había dicho, me hizo pensar y llegué a la conclusión de que sí, de que esa era una buena interpretación de mi pensamiento. Quien golpea a un delincuente es peor que el delincuente, porque mientras hay un delincuente hay algo que todos entendimos: qué se puede hacer y qué no puede hacerse en la sociedad, qué permite la ley y qué prohíbe la ley, y de qué modo intentaremos evitar que alguien haga lo que no debe hacerse y cómo lo sancionaremos una vez que lo haya hecho. Pero cuando un grupo de personas golpea a un delincuente hasta la muerte, hemos perdido toda noción de qué se debe y qué no debe hacerse. No hay más un límite entre lo que está bien y lo que está mal,
ni un lenguaje que nos permita entender cómo sancionar a quien actúa de un modo condenado por la ley. El delincuente es quien rompe un acuerdo de convivencia y merece por eso ser sancionado, pero quien lo golpea destruye la sociedad misma. Martín Bomer lo dijo de este modo: había un barrio y en el barrio de pronto hubo un asalto, es decir, alguien se convirtió en ladrón. La gente del barrio lo atrapó y lo mató. Ahora hay un barrio, un ladrón muerto y 15 asesinos. La matemática retributiva es extraña. Nos quiere hacer creer que cuando a un daño, el robo, le sumamos otro daño, el linchamiento, tenemos 0 daño y no 2 o 16 si contamos el de haberse convertido en asesinos. No es mi intención detenerme en estos episodios. Solo los mencioné porque creo que cristalizan mucho de lo que nos ocurre. La imposibilidad de tomar el punto de vista de la víctima, sea esto un delincuente caído o una persona arrojada a la pobreza. Nuestra creciente propensión a la injusticia pasiva, el desdén por la ley y especialmente la pérdida de noción de que debemos hacer todo para evitar el sufrimiento de los otros. No es mucho más lo que puedo compartir con ustedes esta mañana. Quisiera simplemente insistir, porque para intentar explicar eso prolongué durante tantas páginas de intervención. Quisiera insistir en que no podemos seguir confundiendo, no podemos confundir, como lo estamos haciendo cada vez más, la desgracia con la injusticia. Que tenemos un deber para con los otros, que es un deber también para con nosotros. Y que ese deber consiste en no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno, en ser conscientes de ese sufrimiento, pero ser políticamente conscientes, es decir, ser justos. Muchas gracias.